noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de la epístola de Romanos que escribió el apóstol Pablo, y hoy comenzamos el capítulo 6, donde vamos a desarrollar los primeros 5 versículos. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 1 al 5 vamos a estar desarrollando hoy, que habla muertos al pecado. Y vamos a leer estos versículos para entrar en contexto. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros además andemos, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Entonces, Pablo comienza el capítulo 6 hablando o interiorizando más. Hay que bajar más. Pablo habla de lo que ya estaba terminando en el capítulo 5. Entonces, dice el apóstol Pablo, si vemos el versículo 20 del capítulo 5, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así Pablo estaba terminando Romanos capítulo 5, y Pablo entonces empieza el capítulo 6 dando una explicación más profunda de estos versículos que terminaba el capítulo 5, para que no haya malas interpretaciones. Porque Pablo estaba diciendo: donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Entonces muchos podían malinterpretar y decir: entonces podemos hacer las cosas, no importa las cosas malas que hagamos, siempre la gracia va a ser mayor a nuestro pecado y siempre eso nos va a salvar. Entonces, para que no haya esa mala interpretación del versículo 20 de Romanos capítulo 5, Pablo hace una explicación de lo que es ya en este Romanos capítulo 6. Y empieza él diciendo en el versículo 1: ¿qué pues diremos? Dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque él decía en el versículo 20 de Romanos 5: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo dice: entonces si sobreabundó si abundó el pecado y sobreabundó la gracia, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a pecar más para que la gracia abunde aún más? Y Pablo después responde: de ninguna manera. Entonces él empieza esta explicación en el versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos frente a esas afirmaciones tan necias? Pregunta el apóstol añadiendo retóricamente: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, alude al concepto de una persistencia habitual. Se emplea en ocasiones para referirse al hecho de que una persona se proponga vivir en cierto lugar y establecer allí su residencia permanente. Es la palabra que Juan empleó para aludir a los líderes judíos que persistían en tratar de inducir a Jesús a que contradijera la ley de Moisés. Pablo no está hablando de la caída ocasional de un creyente en el pecado. Sabemos que nosotros, a pesar de que fuimos renovados, que fuimos hechos nueva criatura en Cristo Jesús, aún así estamos en un cuerpo que está corrompido, un cuerpo donde está todavía la naturaleza pecaminosa. Aunque servimos a Dios, seguimos estando en un cuerpo corrupto, que siempre va a estar en contra de las cosas de Dios. Por ende, vamos a tener ocasiones donde vamos a pecar. Pero acá Pablo nos está refiriendo al pecado ocasional, es decir, aquello que hacemos
realmente porque somos imperfectos, sino que acá está hablando de algo, de una práctica, de algo que lo hacemos conscientemente y sabiendo que está mal y que maquinamos en nuestra mente. Entonces, Pablo no está hablando acá de la caída ocasional de un creyente en el pecado, como le sucede a veces a todo cristiano debido a la debilidad y la imperfección de la carne. Él estaba hablando de pecar intencional y voluntariamente como un patrón de vida establecido. Entonces, cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos más en el pecado para que la gracia abunde? No se estaba refiriendo a, digamos, al pecado que muchas veces cometemos porque no somos perfectos, porque siempre hay momentos donde nos descuidamos, donde nos enojamos, donde mentimos, donde hacemos lo que a Dios no le agrada, pero que no lo hacemos voluntariamente, no lo hacemos maquinando, pensando, sino que lo hacemos ya todavía muchas veces ocasionado por nuestra carne, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice en una parte que tenemos que hacer cada día más, hacer morir la carne, lo terrenal en nosotros, y que empiece a vivir nosotros lo espiritual, ¿verdad? A hacer morir lo terrenal. Entonces, lo que acá Pablo se está refiriendo es aquello que se maquina, aquello que se planea. No es lo mismo cuando mentimos bajo presión o bajo circunstancias que cuando maquinamos una mentira, cuando ideamos cómo vamos a mentir. Entonces, Pablo se está refiriendo a un pecado que realmente se ocasiona, que se planea y que es realmente intencional. Entonces, dice, antes de la salvación, el pecado no puede ser más que el estilo de vida establecido de una persona debido a que en el mejor de los casos, muchos, de alguna manera, todo lo que hace la persona no redimida, realmente lo hace porque está totalmente esclavizado al pecado. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos seguir haciendo lo que antes hacíamos. Vamos a compartir Efesios. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, esa era nuestra condición antes de conocerle a Dios. Lo hacíamos, pero éramos esclavos del pecado. Éramos ciegos, no podíamos ver realmente y diferenciar entre lo bueno y lo malo porque estábamos totalmente sometidos, esclavizados al pecado. Pero ahora que nosotros hemos conocido la gracia de Dios y conocemos realmente lo que es el pecado, no podemos tener ese pensamiento de que si pecamos más, la gracia de Dios, por ende, va a cubrir todos esos pecados y nos va a salvar. Eso sería realmente desconocer el verdadero significado de la gracia. Y justamente ahí en Efesios 2, para entender más lo que es la gracia, el famoso versículo que todos conocemos, versículo 8, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia nos salva de la esclavitud del pecado. La gracia no es un medio para que podamos seguir haciendo más cosas malas porque es sobreabunda ante el pecado y por ende no importa lo que hagamos, siempre la gracia va a estar por encima del pecado. Eso sería realmente no valorar lo que hizo Jesús en la cruz, no entender realmente el verdadero significado de la gracia. Por eso es que Pablo empieza haciendo esta pregunta, porque él sabía de antemano que cuando él dijo esto en el versículo 20 de Romanos 5, de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, iban a haber personas que iban a malinterpretar sus dichos, que iban a entender eso como que entonces podemos seguir pecando, no importa lo que hagamos,
porque la gracia siempre va a estar por encima del pecado. Cuando en realidad lo que Pablo quería hacer era hacerles entender a ellos la dimensión o el poder de la gracia. Él en ningún momento estaba diciendo que podemos hacer lo que queramos porque la gracia siempre va a ser más poderosa que el pecado, sino que lo que quería demostrar era que la gracia realmente estaba por encima del pecado, que no importa el pecado que hayamos hecho en nuestra vida, lo malo que hayamos vivido, no hay manera que Dios no nos pueda perdonar si venimos arrepentidos a Él. No hay forma que Él no nos pueda perdonar lo que hayamos hecho en nuestra vida, porque la gracia es superior a todo lo que hayamos hecho de mal en nuestra vida. Eso es lo que Pablo estaba queriendo enseñar. Pero había algunos que querían malinterpretar eso, y por eso él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la gracia para que abunde más el pecado? Pero para terminar, este versículo 1 dice, antes de la salvación del pecado no puede ser más que el estilo de vida establecido de una persona, debido a que en el mejor de los casos mancha de alguna manera todo lo que hace la persona no redimida. Pero el creyente, el cual tiene una vida nueva y es habitada por el Espíritu de Dios mismo, no tiene excusa alguna para perseverar de manera habitual en el pecado. ¿Acaso es posible que pueda vivir en la misma relación de sometimiento al pecado que tenía antes de la salvación? Planteando en términos teológicos, ¿en verdad puede existir la justificación aparte de la santificación? ¿Puede una persona recibir una vida nueva y continuar en su vieja manera de vivir? La transacción divina de la redención no ejerce un poder continuo y sustentador en aquellos que son redimidos. En otras palabras, ¿puede una persona que persiste vivir como hijo del diablo verdaderamente haber nacido de nuevo como un hijo de Dios? Muchos dicen que sí. Pablo dice que no, como lo afirma de manera enfática en el versículo 2. Y conocemos realmente algunas denominaciones que malinterpretan y enseñan esto de la gracia, como son los que se conocen como los salvos, siempre salvos, que enseñan que no importa lo que hagamos, siempre la gracia de Dios está por encima. Pero esa manera de ver es errónea y es no valorar realmente la verdadera gracia de Dios. Entonces en el versículo 2 Pablo responde a esta pregunta de que si perseveramos en el pecado va a abundar más la gracia. Él dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros sigamos haciendo lo mismo si realmente hemos muerto al pecado? Más adelante Pablo decía en el versículo 15 de este mismo capítulo, versículo 15 y 16 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice, en ninguna manera. Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si decimos que realmente aceptamos a Jesús, pero seguimos viviendo a nuestra manera, entonces demostramos con nuestra vida que seguimos siendo esclavos del pecado. No es de la otra manera. No hay otra forma realmente de demostrar que somos hijos de Dios, sino más bien un cambio en nuestra vida. Como dice Pablo en Efesios 2, antes nosotros vivíamos de esta manera, hacíamos lo que queríamos. Éramos guiados por nuestra carne que estaba sometida al pecado. Pero después dice Pablo, gracias a la misericordia de Dios que nos salvó, que nos redimió, hoy somos libres, pero para servir a Dios. Entonces, el versículo 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo, respondiendo de forma inmediata a su propia pregunta, exclama con obvia contestación, en ninguna manera. Dice, viene del griego me gonoito, también se puede traducir literalmente, esto no puede ser jamás. Y era la locución más enérgica de la negación y rechazo en el griego del Nuevo Testamento.
se emplea unas 14 veces en las cartas de Pablo solamente. El apóstol ya la ha usado 3 veces en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 4, en el versículo 6, en el versículo 31 del capítulo 3 de Romanos. Y la incluiría otras 6 veces antes de concluir. En Romanos capítulo 6, 15, Romanos 7, 7, Romanos 7, 13, Romanos 9, 14, Romanos 11, 1. Transmite cierto sentido de enardecimiento frente al hecho de que pueda pensarse que una idea de esta clase sea cierta. La sugerencia misma de que el pecado podría de alguna manera concebible y viable agradar y glorificar a Dios era completamente aborrecible para Pablo. Su falsedad es casi evidente en sí misma y por eso no tiene dignidad suficiente para recibir una refutación detallada. Lo único que merece es la más firme condenación. Dice, no obstante, para evitar que sus lectores pensaran que estaba evadiendo un problema difícil, el apóstol pareciera estar diciendo a voz en cuello, porque la noción de que el pecado trae gloria a Dios es del todo repugnante y disparatada. En este punto, él no responde con un argumento cuidadosamente elaborado y razonado, sino con una pregunta breve y terminante, como está en el versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, dice Pablo, responde rotundamente no en el versículo 2 y no da muchas explicaciones a lo que respecta a esto, pero deja en claro realmente que es imposible que un verdadero hijo de Dios, alguien que conocía a Jesús, pueda seguir viviendo de la misma manera o a su manera. Porque están también los que conocen el camino de Dios, pero obedecen ciertas partes de la Biblia, pero aquello que va en contra de sus deseos no las obedece, es decir, obedece la palabra de acuerdo a su beneficio, a su conveniencia. Están también esa clase de personas, que aquello que le conviene a la palabra, que no contradice su forma de vivir, lo obedece sin problema, pero aquello que contradice o confronta su pecado, simplemente lo ignora y busca justificarse ante ello. Pero nosotros realmente entendemos que si realmente hemos nacido de nuevo, vamos a vivir una vida totalmente diferente a la que era nuestra forma de vivir y vamos a querer someternos a los mandamientos de nuestro Dios. Dice Pablo en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces Pablo dice que si realmente nosotros creemos que morimos con Cristo Jesús, también tenemos que creer que así como resucitamos con Él, tenemos que resucitar ya para vida, para hacer las cosas que agradan al Padre. Por eso dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Es decir, si nosotros realmente aceptamos a Cristo, tenemos que vivir la vida que Él vivió, no la vida que a nosotros nos conviene o la vida que a nosotros nos agrada. Porque si nosotros vemos la vida de Jesús, Él vivió una vida totalmente sometida a su Padre. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Dice, humillación y exaltación de Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los otros, dice. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese era el ejemplo que nos da Jesús, obediencia hasta la muerte, una entrega total por la causa, obedeciendo a su Padre en todo, voluntariamente se entregó. Entonces, Él fue obediente. Entonces, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios tendremos que seguir esos pasos? Por eso decía Pablo, sé imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Entonces, no podemos decir que somos hijos de Dios, que creemos en Jesús, que creemos en aquel que vivió una vida perfecta, una vida de santidad, y después nosotros seguir viviendo a nuestra manera, siendo desobedientes. Si realmente somos hijos de Dios, vamos a valorar su sacrificio y vamos a querer seguir su ejemplo. Como también Jesús dijo, sed manso y humilde como lo soy yo. Entonces, realmente el ejemplo que Él nos ha dado es un ejemplo de santidad, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de entrega, de sacrificio, de amor. Entonces no podemos dar menos nosotros y no podemos, al llegar al camino de Dios, vivir a nuestra manera. Si realmente valoramos la gracia de Dios, ya no vamos a perseverar en el pecado, sino que vamos a ser libres del pecado y a vivir ya una vida para nuestro Dios. Entonces dice Romanos capítulo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, para el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso está en Colosenses 2:12. Nosotros tenemos que vivir una vida nueva, una vida diferente a la que vivíamos. Colosenses 2:12. Está la vida nueva en Cristo. Dice, sepultados, Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y después en el Colosenses capítulo 3, versículo 5, habla de la nueva vida, que dice, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, nosotros cuando no éramos hijos de Dios, nosotros vivíamos a nuestra manera, haciendo la voluntad de nuestra carne. Pero acá dice que tenemos que hacer morir al viejo hombre, la vieja vida, y hacer vivir en nosotros la nueva vida. Que dice que fue, como dice en el versículo 10, tenemos que revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, un hijo de Dios no puede vivir de la misma manera que vivía. Alguien que conoce a Dios no va a deleitarse en el pecado y no va a abusar de la gracia, sino que va a valorar esa gracia y va a entender realmente que alguien que sigue pecando es esclavo a quien sirve, como decía también Pablo. Entonces, dice Pablo que tenemos que tener una nueva vida, tenemos que vivir una forma diferente en nuestra vida, no seguir pecando, no creer que porque seguimos pecando, la gracia de Dios va a estar ahí siempre abundando por encima de ello, sino que realmente eso sería no valorar el esfuerzo de nuestro Dios.
Nuestra vida debe ser, como lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando conocemos a Cristo, cuando nos entregamos nuestra vida a Él, nuestra forma de vivir es diferente. Y eso lo dice en Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso decía Pablo. Ahora que yo estoy con Cristo juntamente crucificado, ya no soy yo el que vive, ya no soy yo el que hace las cosas, ahora yo hago la voluntad de Dios. Y ahora todo lo que yo hago, lo hago, dice acá, todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es alguien que realmente reconoce la salvación de Dios, que valora, que agradece lo que Dios hizo y lo hace viviendo conforme a la voluntad de Dios. Como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive ahora a través de mí. Ahora todo lo que yo hago, lo hago siendo guiado por Dios. Entonces, como dice acá en los versículos 4 y 5 de Romanos, ¿verdad? Porque nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y una vida nueva es como la que dice Colosenses, una vida conforme a la imagen de Dios. Ya no en fornicación, ya no en mentira, ya no en engaño, ya no en maldad, sino que ahora haciéndolo ante lo bueno, buscando producir en nuestra vida, como dice Gálatas 5, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es el gozo, la paz, el amor, la mansedumbre, la fe y todo eso que realmente proviene de una vida renovada en Cristo. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Entonces, si nosotros realmente morimos con Cristo, vamos a resucitar a una vida realmente sometida a Dios, no una vida de pecado. Por eso es que Dios nos dio libertad, pero muchos confunden la libertad con el libertinaje, ¿verdad? Es algo muy diferente. La libertad que Dios nos dio es del pecado para ahora libremente servirle a Él. Porque si venimos al camino de Dios y seguimos haciendo lo que nos parece, entonces eso no es libertad, eso es libertinaje. Pero Dios nos llamó a una vida santa, a vivir realmente una vida que a Él le agrada. Entonces, estos eran los primeros versículos que hemos compartido hoy, de que realmente nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios, o lo que Pablo está explicando acá, es esa gracia que es mucho más poderosa que el pecado. Y por eso él empieza a explicar después que él no se está refiriendo a que eso nos da licencia para pecar más, sino que aquel que realmente ha comprendido la salvación de Dios y ha conocido a Dios y ha nacido nuevo, va a tener una nueva vida y va a vivir ahora conforme a la voluntad de Dios. Ya no va a tener ese deseo de pecar. Es más, el pecado le va a ser algo que aborrece y algo que le duele. Ahora va a querer hacer lo que es correcto ante Dios. Y esa es la primera parte de lo que Pablo enseña de muertos al pecado. Entonces, para terminar, vamos a compartir Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Ya estábamos leyendo el del versículo 2 hace rato, pero ahora el versículo 1 que dice: salvo por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la gracia no es algo para pecar más, sino que es el poder de Dios, eso que no merecíamos, el favor inmerecido que Dios tuvo para con nosotros, que nos dio vida. Cuando nosotros, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, la gracia nos libertó del pecado,
nos sacó de la muerte eterna al que estamos destinados. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, pero Cristo dice, nos salvó, nos dio vida y nos, dice, libró de la muerte y del pecado. Eso es lo que hace la gracia. Eso es lo que realmente hace la gracia en nuestra vida. Nos da algo que no merecemos y es poderoso para salvarnos, para quitarnos de esa condición en la que estamos, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y nos da vida. Nos da vida para que realmente podamos hoy vivir esa vida que agrada a Dios. Y ya no viviendo como nosotros queremos, sino ya entendiendo que somos crucificados con Cristo y todo lo que vivimos ahora lo vivimos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Entonces, esa es la primera parte de lo que hoy estamos desarrollando de muertos al pecado, que abarca desde el versículo 1 al versículo 5. La semana que viene vamos a estar desarrollando del versículo 6 al 11 de este estudio. Entonces, hoy terminamos la primera parte y la semana que viene vamos a estar continuando con la segunda parte. Entonces, así terminamos el estudio de esta noche. Que el Señor les bendiga.